Reciban un cordial saludo, bienvenidos nuevamente a otra de las sesiones de la clase de manejo de aguas. En este espacio les quiero mostrar un ejemplo de lo que sería la realización de un ejercicio en canal trapezoidal. Entonces lo vamos a ver pausadamente para que lo podamos comprender. Entonces el ejemplo nos dice que debemos diseñar un canal de forma trapezoidal que tenga un ancho de fondo o solera de 0,7 metros. Eh, Ese va a ser nuestra categoría B y una talud, en este caso de 1, que será revestido pues con mampostería con cemento, ese es el material, y por el cual circula un caudal de 1.5 metros cúbicos por segundo, con una velocidad de 0,8 metros por segundo. Tiene una altura máxima de 1.07 metros, que ese sería nuestro Y, o la altura máxima del agua en el centro del canal, y nos da unas solicitudes, lo que debemos hallar. En este caso el cálculo o la pendiente del canal, nuestro S, y las condiciones de las paredes del mismo son perfectas. Entonces ya nos está dando el material y en qué condición se encuentra el mismo que vamos a desarrollar, su material. Entonces vamos a empezar a identificar los componentes con los que contamos y lo que debemos hallar. Entonces, como nos están manifestando, que el canal se va a establecer en un material, sus paredes van a ser perfectas y va a ser mampostería con cemento, debemos acudir a las tablas de valores de rugosidad, que es el coeficiente, aplicado a las ecuaciones de Manning o de Goulier o Cutter. En este caso vamos a trabajar con la ecuación de Manning. Estas tablas se las voy a compartir a ustedes en el aula para que las puedan tener en otros ejercicios, y lo que se hace es revisar entonces lo que nos solicita en el ejemplo. Entonces estamos abordando mampostería con cemento, hacemos la búsqueda y encontramos entonces una superficie de mampostería con cemento, acá la pueden divisar, y nos dicen que esa superficie se encuentra con sus paredes perfectas. Entonces vamos a trabajar con el coeficiente, el n va a ser 0,017. Entonces, para iniciar con el ejercicio debemos empezar a contemplar los datos con los que contamos. Entonces en un primer momento podemos organizar que ya sabemos cuál es la base o la anchura de fondo de nuestro canal, 0.7 metros. El talud, pues ya nos lo han brindado, es igual a 1. El coeficiente de rugosidad para el material que nos han asignado, en este caso la mampostería con cemento, que se encuentra en perfectas condiciones, es de 0,017. Hemos nada más que revisado tablas y consignando datos que nos suministran. Un caudal o el volumen de agua que se va a mover en ese canal que nosotros vamos a diseñar, su inclinación, va a ser de 1.5 metros cúbicos por segundo a una velocidad de 0,8 metros por segundo. Del mismo modo, pues va a tener una altura máxima de agua en el centro del canal en metros de 1.07. A esa va a ser la profundidad máxima que se va a alcanzar en este tipo de condiciones. Las ecuaciones que vamos a utilizar para este ejercicio, entonces va a ser la ecuación de Manning, esto frente al ejercicio de poder encontrar esa variable que nos están solicitando. Entonces recordemos que la ecuación de Manning es igual velocidad 1 sobre ese coeficiente del material con el que estamos trabajando por el radio de humedad elevado a la 2 tercios por la pendiente elevado a la 1 medio. Y pues la ecuación de continuidad que hace equivalencia a que el caudal es igual al área por la velocidad. Esto lo podemos aplicar cuando no tenemos alguna de las variables a la hora de despejar y poder hallar el área. En este caso pues nos están brindando los datos, pero les voy a mostrar cómo se puede entonces despejar y también hallar el área cuando no tenemos la altura máxima del agua en el centro del canal, cuando no nos dan la Y o no nos dan el talud en alguna de esas condiciones, o la anchura de fondo. Estas variables las podemos despejar a partir de la ecuación de continuidad. Del mismo modo, pues el radio, que es otro de los datos que nos están solicitando, debemos despejarlo de lo que les venía mencionando en la clase pasada, de aquel cociente que se da entre lo que es el área, que sería este de acá, dividido el perímetro mojado, que son los datos que vamos a despejar para poder hacer uso de las ecuaciones. Entonces, nos están diciendo que tenemos que calcular la pendiente. Acá tenemos entonces el primer paso
como les venía mencionando anteriormente, que es empezar a despejar la ecuación de Manning. Aquí lo único que vamos a hacer es organizar nuestros coeficientes, nuestros valores, para poder obtener a qué va a equivaler la pendiente y hacer el reemplazo después de cada una de las variables con las que ya contamos. Entonces, aquí hacemos la multiplicación, nos queda el radio dividido el coeficiente. Después hacemos entonces otro paso en el que pasamos el coeficiente de dividir a multiplicar por la velocidad. Nos queda el radio, en este caso multiplicándose por la pendiente. Después lo que hacemos es llevar este radio que estábamos multiplicando y lo dividimos. Y finalmente elevamos los dos contextos de la ecuación al cuadrado para poder dejar nuestra pendiente, en este caso, despejada. Y nos va a dar entonces que la velocidad por el coeficiente del material con el que estamos trabajando dividido el radio a la 2/3, todo esto al cuadrado. Ahí ya tenemos entonces organizada nuestra ecuación para poder despejar ya la pendiente. Ahora debemos empezar a comprender pues cuáles de estos valores nos hacen falta para obtener el resultado final. Entonces recuerden, como les venía mencionando, que el radio, que es uno de los valores que nos hace falta, lo debemos hallar, uno, identificando, acá podemos hacer el reemplazo de las variables y hallar el área, o dos, a partir de la ecuación de continuidad. Entonces veámoslo de las dos formas. Área sobre perímetro, radio hidráulico, cociente. Entonces vamos a despejarlo. La ecuación de continuidad nos dice que el caudal es igual al área por la velocidad. Conocemos entonces en estas variables el caudal y la velocidad. Despejamos y obtenemos el área por este modo también, con la ecuación de continuidad. Acá del mismo modo podemos hallarlo. Tenemos la base de la anchura del fondo en metros, lo tenemos. Y tenemos el talud y la altura máxima del agua en el centro del canal. Entonces por cualquiera de los dos mecanismos lo podemos despejar. Esta es mucho más fácil y amigable de hacerlo si no nos arrojan los datos para poder hallar el área en una primera medida. Entonces, como les he mostrado, entonces despejamos, nos queda el caudal dividido el área. Acá lo que hacemos es reemplazar los valores con los que ya contamos, 1.5 metros cúbicos por segundo, pues dividido 0.8 metros por segundo, que es la velocidad. En este caso entonces se nos van nuestros segundos, se nos van un metro con otro metro y nos queda finalmente un valor de 1.87 metros cuadrados. Ya tenemos uno de los valores que necesitamos para despejar en la ecuación de Manning en torno a la pendiente que nos piden hallar. El perímetro mojado, pues en este caso es nada más que despejar las variables también con las que contamos. Acá sería entonces la base 2 por nuestra altura máxima de agua en el centro del canal, 1.07. Todo esto multiplicado por el talud elevado al cuadrado, en este caso va a ser 1 más 1. Despejamos la ecuación, entonces nos va a dar, ya sabemos que la raíz de 2 es 1.41, lo multiplicamos por el valor que nos ha dado cada una de las variables, y ya hemos obtenido nuestro producto final, que es 3.71. Acá me quedó dos veces la misma ecuación. Es 3.71 metros. Ese perímetro efectivamente es el área que el volumen de agua está
contactando. Este es nuestro perímetro, ya tenemos otro dato significativo para hacer uso en la ecuación. Acá es importante entonces que identifiquemos pues que el radio ya lo podemos despejar, sabemos que es el área que ya tenemos y sabemos que es el perímetro mojado. Lo que hacemos es obviamente reemplazar los valores. Acá igualmente entonces se nos va a ir metro con otro metro y nos va a dar por ende el resultado, que va a ser en este caso 0.48 metros. Ya tenemos un radio hidráulico y contemplamos ya todos los valores necesarios para empezar a despejar nuestra ecuación. Entonces vamos a calcular la pendiente. Ya sabemos que hemos despejado la ecuación de Manning, contamos con la velocidad, contamos con el coeficiente del material, contamos con un radio hidráulico, podemos empezar a reemplazar los valores. 0,8 metros por segundo por 0,017, que equivale a la rugosidad del material en perfectas condiciones, dividido 0.48, que es ese radio hidráulico, elevado a la 2 tercios, y todo el valor elevado al cuadrado. Hacemos las operaciones, ustedes las pueden realizar en su casa y pueden corroborar la información. Y finalmente nos da que la pendiente es 0,004. Es importante que contemplemos que este valor es ajustado pues a la inclinación longitudinal de nuestro canal. Es coherente, pues no es pertinente que tenga una pendiente muy amplia, mayor a 1. El agua, como les he dicho en las sesiones pasadas, va a correr por gravedad, y acá lo único que se tiene que contemplar es obviamente una leve inclinación en la misma. Para ajustarla, entonces lo que hacemos es expresarla de forma planimétrica como un porcentaje. En este caso el porcentaje se puede multiplicar en una décima parte de porcentaje, o sea por 1000, por eso se le agrega este valor y nos queda una pendiente del 0,4. Acá lo que hice fue multiplicar por 1000 y nos expresa una pendiente para el ejercicio, que ya la hemos resuelto. Después de eso, y contemplando todas las características, nos está solicitando el ejercicio que podamos identificar lo que es el espejo de agua. Acá lo que hacemos es acudir a nuestras tabla de fórmulas, que también la van a tener cargada en el aula, y vamos a ver que para despejar la ecuación nada más necesitamos la base, la anchura del fondo del canal en metros, multiplicar 2 por el talud por la altura máxima del agua en el centro del canal, que también la hemos identificado. Acá pues obviamente nos daría, despejando la ecuación, que el espejo de agua equivale a 2,14 metros. Entonces hemos hecho un ejercicio completo, identificando cada una de las características del canal que hemos diseñado. Esto así, variando cada una de las consideraciones que nos solicite el ejercicio. Entonces volvemos nuevamente a revisar nuestra solicitud en la problemática, y hemos abordado entonces que la pendiente va a ser el equivalente pues al valor de la tangente, este valor de acá. Para el caso que nos están pidiendo va a ser 0,4 elevado pues a la décima parte del porcentaje. Va a ser muy mínima esa inclinación de la pendiente, y que por lo tanto ya vamos a saber cómo se va a comportar el canal y qué pendiente se le debe asignar al mismo. De la misma forma, pues ya hemos identificado cuál es el ancho del espejo de agua que se tiene en el canal y sus atributos correspondientes. Una vez hemos hecho el cálculo e identificado la información que se nos ha solicitado en el ejercicio,
Acá pues les traigo un valor agregado que es poder hacer simulaciones o lo que sería las veces de nuestro ejercicio en laboratorio. Esta herramienta, como les mencioné en la clase pasada, se llama Hydro 1. Ustedes la pueden descargar en iOS y también en Android. La herramienta pues les permite en un primer momento hacer simulaciones tanto de canales trapezoidales. Acá vale la pena resaltar que hacemos edición de las medidas y podemos darle forma rectangular si deseamos también, o en secciones de tubería. Acá entonces vamos a adjuntar los datos de lo que sería el ejercicio en el que trabajamos para ver cómo se comporta en una gráfica tanto la superficie mojada, el radio hidráulico y el caudal. Entonces la herramienta lo primero que nos pide es que empecemos a alimentarle los conceptos del ejercicio que ya hemos desarrollado. Entonces acá lo discrimina de una forma muy interesante. Entonces la altura y la podemos entrar a editar. Una recomendación es que la variable que usted le deje consignada, el asterisco, es inamovible. No quiere decir que usted le ponga el asterisco encima, esta figurilla, y va a poder editarla. Entonces, cuando se encuentra en esta condición, resguardo que es un dato que no conocemos, esa superficie eh, que se encuentra a una altura de lámina de agua en un porcentaje, no la conocemos, entonces la vamos a dejar para que no la calcule acá la herramienta en la simulación. Lo que sí podemos hacer es empezar a adicionarle los datos como tal del ejercicio, lo que ya conocemos nosotros. Entonces una altura, en este caso completa del canal, datos como la anchura del fondo en el mismo, que sí la hemos identificado, agregarle los taludes, que del mismo modo también los conocemos, y lo que sería esa altura máxima de agua en el centro del canal. Esos datos los poseemos. Lo mismo que el caudal y la pendiente que ya hemos hallado en el ejercicio que hemos consignado. Entonces, por cada una de las características que ustedes vayan definiendo, les va a aparecer en su móvil para que vayan condicionando. Una vez van agregando, él les va diciendo a qué corresponde cada dato. En este caso nos está diciendo que es la anchura del fondo. En el ejercicio son 0.1, 0.7 metros. Nosotros se los adicionamos y le vamos dando clic en cambiar. Y así vamos dándole la figura a nuestro canal. Ya adicionados caudal y los otros componentes, esta sería la forma que tomaría realmente el canal trapezoidal con el que estamos trabajando, y él nos empieza a hacer entonces mediciones y comparaciones con diferentes componentes o ecuaciones. Listo, ya el caudal lo tenemos identificado. Acá nos está diciendo que la velocidad está variando para el ejercicio. También nos está especificando en este caso que el resguardo o la altura de la lámina de agua en el porcentaje sería del 70%. Aquí considerando una altura de 2 metros de nuestro canal. Para ese ejercicio del coeficiente de Manning que tuvimos que buscar en las tablas que yo les voy a compartir en el aula, aquí la herramienta nos permite a través de este botón de interrogante desplegar una subventana que nos va a mostrar los diferentes tipos de coeficientes. Acá de una vez nosotros nada más lo podemos consultar, debemos es consignarlo, igualmente que en todas las partes de edición. Entonces para hormigón, que era el que teníamos, acá nos dice que es máximo. En el ejercicio que nos estaban pidiendo decía que era una superficie perfecta, entonces 0,017, y lo agregamos al mismo. Ahí continuamos. Finalmente ya tenemos todos los componentes para desarrollar la simulación en nuestra herramienta. Entonces se pueden dar cuenta que están las dimensiones del canal, el caudal que hemos asignado en el ejercicio, el coeficiente de rugosidad para el material, nuestro valor a la altura de la lámina de agua en el porcentaje que nos la está estimando, es un dato extra al ejercicio, y la pendiente que hemos ya logrado definir, 0.40. Acá le damos en establecer el informe. Él nos va a crear una carpeta en nuestro celular
donde va a definir las gráficas y los análisis que ha establecido. Ya hecho como tal la simulación, nos va a arrojar entonces los valores que están variando en el transcurso del tiempo con ese canal. Entonces en este caso tenemos la superficie mojada, que se va a expresar de color azul. Vamos a tener el radio hidráulico, que se va a expresar de color verde. Este siempre se va a conservar. Y finalmente el caudal, cómo se va a ir movilizando durante el transcurso en la figura de nuestro ejercicio. Para ver mucho más específica la gráfica, entonces les muestro. Queda tal cual. Acá nos está dando la indicación de que se está haciendo el análisis con una pendiente de 0.4 y que en este espacio pues todos los componentes se van a cruzar para luego ver su comportamiento a medida que se simulan en la herramienta, en este canal que hemos decidido evaluar. Este es un acercamiento próximo a los ejercicios que vamos a adelantar. Les recomiendo pues que se descarguen la herramienta, vayan haciendo ajustes en las dimensiones. Una vez ya tengamos revisados efectivamente los trabajos de Osman Epanet, pues empezaremos también a hacer simulaciones con esta herramienta que nos va a ayudar a trabajar el ejercicio de laboratorio. Y ya después el, el trabajo final de esta cátedra, desde lo teórico, que sería identificar un sistema y hacerle su correspondiente evaluación en un contexto ya rural, que yo les propondré. Una feliz tarde, gracias por la comprensión. Se dificulta aún más, obviamente, montar así las actividades. Esperemos ya la otra semana estar con internet y vernos nuevamente y poder participar de esta manera. Un fuerte abrazo para todos y un feliz fin de semana. Que descansen.